en circulación, Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches, Palabra Plena. Qué bueno que están con nosotros, acompañándonos en este compromiso de producir una reflexión, aproximarnos a una forma de ver, de sentir y de buen decir de estas cosas que nos pasan. Es un aprendizaje bien interesante en el que se ha comprometido la Corporación Viviendo al lado de otras organizaciones que hacen parte de todo lo que tiene que ver con atención al sufrimiento humano. Es un asunto que ha producido ya unos efectos muy interesantes, muy grandes, que queremos compartir esta noche con ustedes, y es por eso que están acompañándonos hoy el director de la Corporación Viviendo, Raúl Félix, quien es responsable de toda esta gesta, esta quijotería, digamos. Y está con nosotros alguien que ya ha sido de esta casa, que nos ha acompañado y nos ha impulsado mucho en el trabajo y en la comprensión de estos asuntos de la inclusión, de estos asuntos de la vida cotidiana. Es el doctor Roberto Canay. Bienvenidos a este programa. Sabemos que estamos en Palabra Plena. Darle las gracias, doctor Canay, por estar con nosotros esta noche. Raúl, están en un evento, terminando un evento con la corporación, en el compromiso de formación de formadores. Bueno, estamos en esta segunda visita que nos hace Roberto, complementando un tema que para nosotros ha sido importante, que es el de epidemiología comunitaria, que es la manera como responsablemente los centros de escucha trabajan el tema de la información que se produce y la mejor manera de utilizarla en bien de las personas con las que trabajamos. Pues la palabra la tiene realmente Roberto, que fue quien nos ayudó, nos acompañó en este asunto de entender lo que la epidemiología comunitaria es y cómo los equipos además están desarrollando ya una propuesta que nos permite hacer el mejor uso de la información que se produce en el trabajo. Primero, gracias por la invitación. La verdad que es un placer siempre estar acá en Cali y en Palabra Plena. Y como decía Raúl, esta es la segunda visita y es un segundo momento de trabajo con los equipos de los centros de escucha de Corporación Viviendo. Y hemos estado poniendo mucho el foco en el trabajo fuerte con la información que manejan los centros de escucha. Hoy en día estamos en un momento donde desde todo lo que son los sistemas gubernamentales y oficiales de registros de información sobre la problemática de adicciones, se está cada vez haciendo más evidente la necesidad de complementar los registros y la información epidemiológica formal y gubernamental con información que dé cuenta de lo que sucede en el nivel local, con información que dé cuenta de lo que sucede en territorio, con las poblaciones que generalmente quedan afuera de todas las estadísticas, quedan afuera de todos los relevamientos, y los centros de escucha son dispositivos que trabajan con esa población, que trabajan en el seno de la comunidad y son parte de la comunidad. Entonces están en un lugar estratégico y clave, y lo que hemos estado trabajando es en torno a esta información que recogen los centros de escucha, cómo fortalecerla, cómo darle sentido a esa información. Y hoy en día nadie discute y nadie pone en duda lo importante que es la información para todo lo que son las intervenciones en temas
sociales, de salud y sobre todo en temas complejos como son la temática del consumo de sustancias. La verdad que sin información clara uno estaría manejándose a ciegas. Entonces creo que gran parte del trabajo tiene que ver con esto, ¿no? Con el trabajo de toda esa información que tiene que ver con lo que trabajan los centros de escucha a nivel territorial, a nivel local y con las personas que están en situación de vulnerabilidad. Y la idea de darle sentido me llama la atención porque hay una información, generalmente se tienen estadísticas de toda la problemática social y las políticas públicas se apoyan, se sostienen en ese, pero están como limitadas en ese darle sentido. Hay como esa falta, no se les da sentido. ¿Qué significa en el tratamiento comunitario con este modelo? ¿Qué significa darle sentido a esa información? Es interesante la pregunta, porque creo que es un problema que es bastante más amplio. Para sin ir más lejos, desde hace varios años en la región los observatorios de drogas de los países recogen información diagnóstica sobre cada uno de los países bianual, o sea, cada 2 años la mayor parte de los países de la región tienen un diagnóstico de cómo está la problemática de adicciones a nivel nacional. Es una información valiosa que hay que recogerla, pero que muchas veces los esfuerzos y el costo que tiene contar con esa información no se explota y no se trabaja como debería, o sea, no se le saca el jugo, por decirlo de alguna manera, que la información puede tener. Eso pasa en los niveles macro, pasa a nivel de gobiernos nacionales y gobiernos provinciales, que muchas veces se cuenta con información y no es trabajada a fondo para los decisores de las políticas públicas. Entonces, lo que quería destacar es el tema de trabajar la información, de darle sentido, que es esto que usted mencionaba. Es una problemática generalizada y mucho más amplia. Entonces creo que es responsabilidad de aquellos que trabajamos con datos, con información, que estamos en temas de investigación en este tipo de problemáticas, empezar a poner el acento en el sentido de la información. Y destaco el tema del sentido, no es solo la utilización de la información, sino que es más que la utilización, es el sentido. Por eso me parecía muy pertinente la pregunta. Yo, en términos de responsabilidad, yo estaba pensando en esta preocupación que tiene el modelo, que tiene la corporación, cómo se ubican en esta actividad, en este ejercicio, cómo se ubican los operadores, los profesionales que están haciendo el trabajo de tratamiento comunitario y qué resultados produce ese tipo de formación. Bueno, el trabajo que se hace cotidianamente tiene que ver con la relación que hay con un entorno y esa relación produce diferentes registros o diferentes maneras. No solamente el asunto tiene que ver con problemas, sino también con una serie de cosas que cuando se recogen a nivel de información y se pueden procesar, nos ayudan a entender lo que está pasando en la comunidad. Quiero decir que una comunidad permanentemente en esa relación que tiene entre personas, con situaciones diversas, produce una información que es necesario revisar y en nuestro caso como equipos de los que hacen parte los operadores comunitarios, los profesionales y los técnicos, es hacernos cargo de la información que se produce para hacer de esa información algo útil. Un recorrido de calle, una visita domiciliaria, una atención que se ofrece en términos de escucha, produce una cantidad de información que cuando logramos nosotros ponerla en un nivel de registro, se vuelve utilizable, nos permite entender. Y lo que requerimos de quienes hacen parte de los equipos
es que tengan primero la preparación, la disposición y que valoren la información que se produce, porque es desde ella que construimos posibilidades y respuestas. No simplemente en términos de garantizar una respuesta a un problema cualquiera, sino de entender por qué se ocurre y de qué manera no solamente damos una respuesta a un problema, sino que ayudamos a entender las causas que lo generan, y podemos a la larga también no solamente ubicarlo en términos de una persona a quien ayudamos, sino de un contexto de relaciones que se establecen, que tienen que ver con lo comunitario y que nos ayudan como equipo a mejorar la intervención. En la reflexión que propone el doctor Canay, observo que hay una forma como de poner el acento en la comunidad donde se trabaja. Es decir, que de un lado está el tema de la investigación, pero no como un asunto de poner allí una técnica, un conocimiento que ya está preestablecido, sino que esa comunicación, esa investigación se va a sostener, se va a alimentar, digamos así, del trabajo que se hace en las distintas comunidades. Entiendo yo así el asunto. Sí, nosotros planteamos que la información en este sentido y en torno al trabajo que hacen los centros de escucha, la información es de la comunidad. Y en todo caso, los equipos funcionan como facilitadores para generar espacios en donde la misma comunidad pueda de alguna manera tener instancias de reflexión, de análisis sobre lo que a la comunidad le pasa. Yo sé que usted es un gran lector y estudioso de psicoanálisis. En algún sentido tiene algo que ver con los procesos, salvando las distancias, pero tiene que ver con los procesos de toma de conciencias que hay en un trabajo psicoanalítico. Lo que buscamos es fortalecer la mirada crítica, fortalecer la toma de conciencia, y la información tiene que servir para eso. Pasa de pronto, pues nosotros estamos en deuda con usted en Palabra Plena porque ha sido uno de los inspiradores del concepto de inteligencia convivencial. Nos hizo sentir que era necesario, porque una de las dudas que se tienen siempre con un concepto cuando aparece es si es necesario o no, porque hay conceptos que... Pero los desarrollos han mostrado que es un concepto necesario. Pero esa situación nos lleva ya en los centros de escucha a ver cómo son esos los espacios, los campos para el reconocimiento del otro. Podríamos pensar que es por ese camino, por esa vía, que nos vamos formando para producir unas capacidades, unas condiciones, una conciencia de cómo reconocer, cómo admitir al otro. Sí, yo creo que la toma de conciencia tiene que ver con reconocerse en relación. Es uno de los grandes puntos de esa toma de conciencia. Creo que en la comunidad, en el territorio, poder reconocer el valor, los alcances de las relaciones, el cuidado, el respeto, tiene que ver con la inteligencia convivencial. Yo creo que en estos días, en uno de los programas, en lo personal tuve una experiencia, porque a mí el tratamiento comunitario, el modelo, también me han producido un efecto muy importante. Tuve una experiencia con unos líderes del barrio Potrero Grande, y uno de los muchachos hacía pues me indicó que quería hacer una observación, y pues lo hizo en el programa. Y entonces Carlos dejó saber, él es un hombre tatuado, es un hombre que tiene piercing y todo, y dejó saber que ese problema que él tenía de su pince, de su piercing, de su tatuaje y de todas esas cosas, eran un asunto muy importante para él. Y yo hasta ahí no había pensado tanto el asunto de cómo a una persona no le importa tanto para estar, reconocerse, incluirse, no le importa tanto lo que piensen de él,
sino como la oportunidad de mostrarse, de identificarse, ¿no? Que pasa por lo que usted había mencionado también, como esa identificación a través del otro, ¿no? De su reconocimiento. Es con el cuerpo. No, y en lo que comenta, digo, me parece que un paso importante es digo, que el reconocimiento de sí mismo, en el caso del ejemplo que comenta, y obviamente que todo lo que tiene que ver con esa identidad, que tiene que ver con el tema del tatuaje y el piercing, que obviamente y claramente no es un problema, sino es parte de su identidad, en el caso de esta persona. Creo que en el reconocimiento de sí mismo también es un gran paso para empezar a reconocer la relación con el otro. Son señales, son elementos de inteligencia convivencial, las cosas que están pasando en la corporación y los efectos que se están produciendo por la intervención, por el compromiso de la inclusión. Cuando regresemos de unos anuncios, volvemos para que veamos qué se está haciendo con la formación de los integrantes, los actores de este trabajo comunitario. Ya regresamos. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, ¡Viva la Gente! El programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Proyecto PREDEM. En Santiago de Cali, PREDEM es un proyecto de base comunitaria que se está ejecutando en los 3 centros de escucha operados en la ciudad por la Corporación Viviendo en los barrios El Retiro, Potrero Grande y Sultana. El proyecto tiene como objetivo general contribuir al esfuerzo de los países de la comunidad andina, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, para superar el problema de las drogas ilícitas, en particular en el área de la reducción de la demanda, y como objetivo específico, fortalecer el marco de acción existente y las capacidades de los actores responsables de la reducción de la demanda de drogas ilícitas. El proyecto PREDEM es financiado por la Unión Europea, implementado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, bajo la coordinación nacional del Ministerio de Justicia y del Derecho. ¿Qué haría para mejorar la convivencia? Bueno, pues yo creo que uno debe empezar por los sitios en los que está todos los días y que frecuenta a diario, como en la casa, en el trabajo, en los lugares donde voy a comprar. Yo pienso que pues primero es darle a los otros lo que espero recibir también yo. Entonces eso pasa porque yo me piense lo que voy a decir o lo que voy a actuar antes de hacerlo. Yo pienso que el diálogo es lo primordial, porque cuando uno dialoga y se entiende con esa otra persona puede mejorar muchas cosas. Bueno, yo reeducaría a la sociedad, trabajaría los valores que se han perdido, sobre todo la tolerancia, y realizaría campañas bastante fuertes donde se destaque lo positivo. Creando espacios amables para que la gente se encuentre y pueda conversar, y donde sus puntos de vista se tengan en cuenta. Yo esperaría como realizar campañas de
de tolerancia, que seamos todos tolerantes en nuestro barrio, realizar actividades deportivas y culturales para que los jóvenes estén más integrados. Aumenta tu IC. Aumenta tu IC. Aumenta tu IC. ¿Qué estamos haciendo allá nosotros también por aumentar nuestro IC? Es fácil, hay que intentarlo. Es muy difícil que en un programa de televisión como este, en estos espacios, se pueda decir todo lo que se tiene que decir, y a veces se desaprovechan oportunidades muy grandes porque no hay los tiempos. Pero Raúl, la visita del doctor Canay ha sido importante, yo pienso más por la falta que ha podido señalar, es decir, qué es lo que queda pendiente, lo que ha producido como motivación para seguir adelante. ¿Cuál es la falta que nos señala? ¿Qué nos queda faltando? Bueno, creo que hay una serie de asuntos que se enlazan, empezando por inteligencia convivencial, que para nosotros se ha convertido en la manera de poder seguir estando en los territorios y que nuestro trabajo tenga sentido. Esto está en el marco de una propuesta que llamamos tratamiento comunitario, pero donde reconocemos el potencial que tienen las personas, no en términos simplemente de carencia, de falta, de problema, de dificultad generada esta por cualquiera sea la razón, sino de ese potencial que intentamos despertar, que hemos llamado inteligencia convivencial. Capacidad de un ser humano de ir en busca de otro ser humano y producir hechos positivos, acciones que construyen. Lo otro es que, decía, la información es el recurso más valioso que tenemos para poder hacer de nuestro trabajo algo realmente útil. Por eso tenemos unos instrumentos de registro que nos ayudan a entender lo que está ocurriendo, y hemos querido agregarle, darle un marco de trabajo que tomamos prestado de un concepto que se llama epidemiología comunitaria, que es cómo le damos fuerza a la información que producimos para volverla útil para los equipos, para la comunidad y para poder explicar mejor ciertos fenómenos que se ocurren cotidianamente. Le hemos pedido a Roberto que nos acompañe en esa intención. Igual Irene Serrano, que es la persona que también ha pasado por este programa y que es nuestra directora técnica y quien nos ayuda en todo lo que tiene que ver con la construcción de los sistemas de información, para que hagamos más útil la información. Lo que sigue ahora, y le hemos pedido a Roberto que nos acompañe en eso, es darle mayor consistencia, mayor credibilidad, más rigurosidad a la información que nosotros tomamos de lo comunitario para devolverlo a la comunidad de una manera entendible. Se podría pensar que este evento que acaba de terminar en la corporación puede dar como resultado un aprendizaje avanzado o necesario para los distintos intervinientes en el trabajo comunitario, como en los centros de escucha. Sí, yo creo que los centros de escucha de alguna manera cada vez tienen mayor conciencia del lugar importante que tienen en la comunidad, y en función de eso, del lugar fundamental como generadores de información, pero con este sentido de información como elemento de cambio, la información como elemento de transformación. Acá venimos hablando hace unos minutos de epidemiología comunitaria, y creo que es importante entender. La epidemiología es una ciencia clásica que estudia cómo se distribuyen y cómo se dan determinadas problemáticas o determinadas situaciones en una población. Pero llega un momento donde la forma en que la epidemiología tradicional estudiaba esto en las poblaciones se había quedado corta.
quedado atrás. Hoy en día, y en esto el tratamiento comunitario tiene una impronta fuerte que está muy relacionada con todo lo que tiene que ver con las teorías de la complejidad, con los enfoques vinculados con la complejidad. Entonces, miradas o formas de trabajar la información que rompan con esa epidemiología más tradicional son fundamentales, porque lo que empiezan a hacer es adaptarse a dar cuenta de fenómenos complejos, en territorios complejos y dinámicos, y con un sentido transformador de la información, no con un sentido burocrático o administrativo de la información, sino con un sentido en donde lo que busca es el cambio, lo que busca es mejorar la calidad de vida de la gente. Alguna vez decía usted que este asunto de la aproximación a la epidemiología producía una riqueza social, ese elemento. Habría que pensar que esa riqueza social tiene que tener, digamos, una conexión institucional, que las políticas públicas tienen que poner la mirada en estos asuntos que se están produciendo allí para acertar más, diría yo, en el cuidado del ser humano, en el cumplimiento de las obligaciones, digamos, constitucionales de los estados. Para el caso colombiano, un estado social de derecho. Sí, yo creo que hoy en día los gobiernos, cada vez hay menos dudas que el camino va rumbo a trabajar de manera asociada e integrada con las organizaciones territoriales y con las organizaciones comunitarias. Y no es por un tema de eficiencia del Estado, sino es por una consecuencia de un enfoque, de una forma de trabajar. No tiene que ver con limitaciones del Estado, sino que tiene que ver con una manera de abordar la complejidad. Eso también va a todo lo que tiene que ver con la sistematización de datos e información. Bueno, doctor, llegamos al límite, quedamos pendientes de muchas cosas, como puede observarse. Las gracias por haber contribuido tanto al desarrollo y a los asuntos de Palabra Plena y de la corporación, y esperar que esa riqueza social se vaya acrecentando, es decir, que seamos buenos inversores para que los resultados que requiere este país, que son de convivencia, también de paz, esos anhelos se cumplan. Esta es su casa y por aquí esperamos nuevamente. Yo que solamente quiero dar las gracias a Naciones Unidas y al Ministerio de Justicia que ayudaron para que esta propuesta de epidemiología comunitaria se hiciera posible. Bien, hemos llegado al final del programa. Recuerden, hay una forma de producir una riqueza social que se convierte a la vez en la forma de aumentar el TUI, la inteligencia convivencial. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes aquí en Palabra Plena. Descansen, felicidades. Corporación Viviendo y Raíz Colombia.